Diego Velázquez era un pintor nacido en 1599, en Sevilla, época del Barroco durante el gobierno de las Casas de Austria. Muere en Madrid en 1660, realizando sus obras en la primera mitad del siglo XVII. Es considerado el pintor barroco más importante, ya que cada género lo trató con la misma excelencia: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes y bodegones. Las características más representativas de sus pinturas fueron: empleo de la perspectiva aérea, profundidad, pintura allá prima, es decir, sin realización de bocetos. Por ello, las correcciones las hacían sobre la marcha, y se nota en los numerosos arrepentimientos en sus cuadros. Las obras de Velázquez son divididas en dos épocas, la sevillana y la madrileña. La pintura de Las hilanderas fue realizada en 1657, cuando Velázquez tenía alrededor de 60 años. Durante su época madrileña, caracterizada por el puesto que tenía como pintor de cámara de Felipe IV y porque en este periodo conoció a Rubens. Es una pintura de óleo sobre lienzo de 220 por 289 y que está actualmente en el Museo del Prado. Esta obra es una de las más representativas de la pintura barroca española, considerada como el culmen de la técnica pictórica del autor. Como habíamos mencionado anteriormente, una de las técnicas más utilizadas por Velázquez es la perspectiva aérea, disolviendo las figuras entre el color y la luz, consiguiendo un espacio abstracto que las aureolas, de manera que las figuras parecen difuminarse. Estos fondos neutros son creados por la iluminación escenográfica de los cuadros. La destreza del arte de Velázquez se puede apreciar de igual manera en el giro de la rueda de hilar, en la que ya no está representando al instrumento, sino al movimiento en sí mismo. Su técnica se debe a sus aprendizajes en Italia, tomando la herencia veneciana en cuanto al color y la luz, sobre todo de Tiziano, así como algunos procedimientos de Rubens, como la vaporizadez y las técnicas suaves. En cuanto a los colores, usa gamas reducidas, constando de marrones, rojos y azulados en capas de pinturas finas y diluidas. En esta época, Velázquez renuncia a los pigmentos caros y en su lugar utiliza una gran variedad de ocres, tierras, óxidos, aplicados también de una manera poco común a su época, muy diluidos y con pinceles de astas finas y largas. Esto era llamado pintar con valentía, refiriéndose a la escasa materia y pocas pinceladas. Especialmente en el centro del cuadro se puede ver como si fuera un boceto. El método de transformar borrones y manchas a figuras, según la distancia del observador, demuestran el gran dominio de Velázquez sobre el pincel. En el fondo, más específicamente en el tapiz, podemos apreciar la técnica ya prima, pues el uso de pinceladas rápidas y ligeras genera una falta de definición de los contornos, confundiendo figuras que probablemente no permanezcan al tapiz. En un principio se llamaba la fábrica de tapices. Se dice que cuando Velázquez llegó al taller de Santa Isabel, en donde se hacían los tapices, encontró a estas mujeres trabajando y decidió plasmar esta imagen para representar una idea socialista: el trabajo. Esto está presente en otros cuadros, como la fragua de Vulcano, que también es una representación mítica, pero los hombres representados están trabajando duramente en una fragua. En el primer plano, a simple vista, tenemos a unas hilanderas en un taller, realizando un tapiz, pero si lo relacionamos con el mito, a nuestra derecha, la joven que parece conversar de manera desenfadada con la anciana sería Aracné, mientras que la supuesta anciana sería Atenea. Del lado izquierdo, veríamos a tres jóvenes que representan las Moiras, que son personificaciones del destino, que controlaban a través de hilo la vida de los humanos. En el segundo plano, podemos ver a tres jóvenes elegantemente vestidas, que posiblemente han acudido a visitar un taller, pero en realidad son las ninfas, que según Ovidio asistieron al enfrentamiento y contemplan cómo la diosa Atenea castiga a Aracné. Atenea es el caballero que está sosteniendo un palo metálico para castigarla. Al fondo, en el último plano, se puede apreciar el rapto de Europa, que es el tapiz que está haciendo Aracné, cuando aparece Atenea sin creer que pueda ser una mejor tejedora que ésta. Finalmente, movida por un poco de piedad, Atenea perdona a Aracné y le permite vivir, pero diciéndole:
permanecerás colgada para siempre y tejerás en el aire. Luego de decir esto, roció Aracné con bedegambre, una planta muy tóxica, de tal manera que el cabello de la joven, de igual manera que su nariz, orejas, fueron desapareciendo, con la cabeza reducida a un tamaño mínimo. Toda ella quedó convertida en un vientre gigantesco. Sin embargo, sus dedos pudieron seguir tejiendo, y en pocos minutos, Aracné, la primera araña de la tierra, tejió su primera y magnífica obra. La tela es un signo, una metáfora de comodidad, suavidad, fragilidad, limitación, que son las ideas con las que trabajaban las mujeres en esa época. Observando el contexto histórico, el tapiz del rapto de Europa de Tiziano fue el que inspiró directamente a Velázquez al hacer mención a la obra de Tiziano. Da a entender que éste, al igual que Aracné, es digno rival de un dios y la pintura pasa a ser divina, o al menos un arte noble, y esto es un claro argumento que Velázquez usa a su favor, en un momento de su vida en el que su objetivo primordial será demostrar su nobleza de sangre y profesión. Si comparamos esta obra con la de las Meninas, podremos observar que hay cuadros sobre cuadros, dejando en su mayoría de la obra sin espacios vacíos, y en el caso de las hilanderas no se representa como tal cuadros, pero sí cuadros de conceptos religiosos, de la corte, del pueblo y del mito en sí. Consideramos que esta obra resume de manera excepcional las características de Velázquez, siendo no solo uno de los mayores genios en la pintura española, sino mundialmente. Su vida acomodada en la corte, sin depender de una clientela, su gran conocimiento de las obras que almacenaban las colecciones reales y conocer a Rubens en su primer viaje a Italia hicieron de Velázquez un genio de evolución continua y cuyas últimas obras son barrocas, pero también tiene elementos modernos como las pinceladas sueltas y el color, dejando un legado cuyos logros se anticiparon en más de 200 años al impresionismo. Como es característica, no solo de Velázquez, sino del barroco, el autor juega en esta obra con el equívoco desde el primer momento, el de la interpretación del tema. Así, bajo la apariencia de una escena de género, el trabajo en un taller de hilados y tapices, tema que durante mucho tiempo fue considerado como el único del cuadro, se esconde una interpretación más compleja, desvelándonos el sentido mitológico escondido en el tema.